Bueno, sigo conversando un tema bastante importante con nuestro invitado al día de hoy, Ali Daniels, abogado experto en derechos humanos y director de la ONG Acceso a la Justicia. En cuanto a el tema de la violación a los derechos humanos, por ejemplo, con las sanciones que coloca la Unión Europea a estos 7 miembros del DGCIM, ¿qué implican estas sanciones? Que no puedan ir a la Unión Europea, que les activen si tienen, les congele, quieren decir, sus activos si los tienen allá, o qué contempla en particular porque son torturadores en este caso. Así es, incluso habría que considerar que dado que la Unión Europea tiene convenios con la Corte Penal, si la Corte llega a determinar que estas personas son responsables, también estaría la Unión Europea, si estas personas llegan a entrar a su territorio, a no solamente no aceptarlos, sino además a aprenderlos y remitirlos a la Corte. Pueden ser detenidos. Claro, pero además, o sea, tenemos que entender esto, de que se está hablando de tortura, es decir, no sé, estas personas no son perseguidas porque son afines al chavismo o porque son afines al gobierno. Estamos hablando de que son torturadores. Entonces ya estamos hablando de, de un nivel ya de gravedad donde en la Unión Europea, que siempre ha sido bastante timorata cuando se trata del caso venezolano, ya está diciendo, no, es que ya esto es un tema que no podemos tratar con política, tenemos que tratar de manera fija. Y además tenemos que decir que el gobierno ante esto lo único que señala es que ellos judicializan los casos. Entonces dicen, no, en Venezuela no hay violación de derechos humanos porque los casos se están judicializando. Lo primero que hay que decir es que no es verdad que se judicialicen, solo una pequeña fracción. Y de esos que se judicializan como el caso del capitán Acosta Arévalo. Es decir, con la impunidad de los perpetradores, con la falta de justicia y sobre todo con la falta de reparación y de la garantía de no repetición. Es decir, no hay ninguna garantía hoy en Venezuela de que lo que le pasó al capitán Acosta Arévalo no le puede pasar, ya no digo a cualquier persona, a cualquier otro militar que está ahorita detenido en el DGCIM. Entonces, aquí vemos cómo la gravedad de la situación es de tal magnitud que hasta la Unión Europea, que ha sido bastante diplomática y bastante, digamos, comedida con el caso venezolano, ya está tomando acción. Y esto es muy importante porque hay que considerar que hay otros países del mundo que tienen situaciones parecidas o más graves que la venezolana y nadie se ocupa de ello. Entonces, el hecho de que la Unión Europea, que las Naciones Unidas, que el Consejo de Derechos Humanos, que el TIAR se estén activando, quieren decir que finalmente el foco de la comunidad internacional está sobre Venezuela y esto no lo debemos despreciar. Importante, terrible, ojalá más nunca pase algo como esto. Y le pregunto, tomamos el caso de Acosta Arévalo como definitivamente el que aún más dio importancia a esta situación tan terrible, porque no es el primer torturado, ya las denuncias de torturas, ustedes como ONG sé que lo registran y tantas otras también en Venezuela, pero es la segunda muerte, incluso creo que tuvo más resonancia que la del miembro del partido Primero Justicia cuando estuvo detenido en la Plaza Venezuela, la sede del DGCIM. Lo ve así Fernando Albán, exactamente, porque ese dio la vuelta al mundo, pero creo que este ha sido más emblemático quizá por lo que pudo ver el abogado Alonso Medina Roa en el estado en el que se encontraba Acosta Arévalo. Así es, de hecho, cuando yo tuve la oportunidad de hablar con Alonso Medina y de verdad la manera en que él señala la situación que esta persona se encontraba, que se la presentaron en silla de ruedas, que no podía tenerse siquiera de pie, que apenas podía hablar. Esto te habla justamente de lo perverso del delito de tortura. Por eso esos números que di al principio apenas son una aproximación de la realidad. ¿Por qué? Porque qué detenido que ha sido torturado va a acusar que fue torturado cuando sabe que lo van a regresar al sitio donde lo estaban torturando. Esa es la perversión, eso es lo, digamos, lo enfermo de este delito y que es tan grave y que solo puede ser superado por el homicidio. ¿Por qué? Porque precisamente pocas víctimas se atreven a costa de que sean otra vez torturadas de denunciarlo. Por eso es que el caso de Acosta Arévalo pudo trascender porque el abogado se dio cuenta. En la otra situación es que son los familiares que perciben, que se dan cuenta que su familiar ha sido torturado, que son los que levantan la voz. Por eso es que si estamos hablando conocidos de 488 casos, es que en realidad eso apenas es la punta del iceberg. ¿Estos 488 casos son conocidos hasta qué fecha tienen este registro? Del 2013 hasta este año. Hasta este año. Uno se pregunta a veces qué puede pasar por la mente de un torturador para cometer una acción contra su prójimo de esta calaña, de esta magnitud, en particular, lamentablemente, que ocurre en Venezuela. Le pregunto sobre justamente también este tema en particular, porque además Acosta Arévalo lo único que pudo llegar a decir, según la información que yo había leído, y sé que muchos colegas también, era pedir auxilio. Fue lo único que logró decirle al abogado. En cuanto a lo que se estima en Latinoamérica, ¿hay alguna manera de concatenar acciones para también bloquear, así como lo está haciendo la Unión Europea, a los torturadores en Venezuela, visto que está el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, está obviamente la ONU también actuando en consecuencia? ¿Qué se puede hacer desde los países latinoamericanos que incluso están siendo afectados por otros motivos con relación a la crisis venezolana en cuanto a tortura? Sí, en el caso particular del TIAR ya se tomó una decisión el lunes donde estaban
incluidos los graves violaciones a derechos humanos, donde se tomó una decisión muy importante que fue la de establecer congelamiento de bienes, no solo por graves violaciones de derechos humanos, sino también por corrupción, por lavado de capital y por terrorismo. Eso implica que países como, por ejemplo, que son miembros del TIAR, como Panamá, como República Dominicana o como Bahamas, pueden hacer un daño muy grande al tejido que se ha construido en torno a la corrupción del dinero que todos los venezolanos sabemos que fue saqueado y fue llevado a esos países. Importante. Usted ha dicho algo que además me ha sorprendido, porque al escuchar uno a veces en el día a día va reseñando las noticias, investiga, entrevista y mucho más, pero de repente no se detiene a pensar, los familiares de los torturados y los amigos tienen que recurrir a la justicia internacional porque aquí no tienen esperanza de encontrar una solución. Lamentablemente es así. ¿Cómo hacen ustedes como ONG dedicada a este tema en particular para poder ayudar en ese aspecto porque están dentro de Venezuela? Sí, hay organizaciones, nosotros no llevamos casos particulares de temas de tortura, pero hay organizaciones como Justicia y Perdón, donde ellos dan acompañamiento psicológico, que de verdad es el verdadero, digamos, el verdadero acompañamiento que se le puede dar a una víctima de tortura, porque recordemos que la tortura, la marca que más deja no es la marca física. La marca que más deja es la marca psicológica. Estas personas quedan acompañadas para toda su vida por los gritos que dieron, por las cosas que le dijeron, por las amenazas que sufrieron. Entonces, yo lamentablemente, bueno, me alegro haberlos conocido a ellos como personas, pero me conocí casos de la dictadura argentina y por lo menos una me contó que ella todavía no olvida los gritos de sus compañeros. Es decir, ella no se preocupaba de sí, sino que lo que ella todavía la atormentaba era escuchar a sus otros compañeros que estaban siendo torturados en las celdas contiguas. Ese es el verdadero delito de la tortura, marcar a una persona de por vida y dejarla acompañado con este dolor. Y por supuesto los familiares que viven la tragedia de saber que la persona a la que le tienen afecto pues está sometida a este tipo de vejaciones y ellos no pueden hacer nada, porque lamentablemente en Venezuela esa es la realidad. Es dantesco escuchar este tipo de cosas en particular. Justamente también me preguntaba qué se puede hacer en cuanto a acciones más concretas, no solamente por parte de las ONGs, sino también por parte de organismos internacionales, porque se aprueba esta comisión. Recuerdo que hace tan solo pocos meses Sebastiana Barrades, colega periodista, además informaba que los dos delegados que había dejado Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU en Venezuela, para que visitaran, por ejemplo, las cárceles, se entrevistaran con los presos políticos sin presencia de terceros, no se había podido llevar a cabo a pesar de que Nicolás Maduro había prometido que esto se iba a realizar. Ellos se habían ido por distintos motivos no muy claros aún y después aparentemente habrían vuelto al país. ¿Cómo se puede desde afuera ayudar a lo interno si el régimen no permite de repente que se hagan ciertas acciones para que se pueda constatar lo que está ocurriendo? Sí, veamos que el régimen utiliza, digamos, estas ventanas de oportunidad. Cada vez que la alta comisionada o algún organismo de Naciones Unidas quiere hacer algo, el régimen afloja un poco la mano. Y este es el caso con el alta comisionada, donde ya permitió de nuevo, están aquí en Venezuela, dos representantes de la alta comisionada y ellos han señalado que se les permitió ingresar a Ramo Verde y sí se les permitió hablar en privado. Eso nos lo comentaron. Entonces, ¿esto se va a agregar al informe? Eso se va a agregar al informe y efectivamente ahí hay hay que reconocer que efectivamente en ese caso el gobierno pues pudo cumplir. Pero ojo, ellos pidieron el acceso también a otros centros de detención. Por ejemplo, ellos están pidiendo que entrar al DGCIN, entrar al SEBIN. Entonces, se trata, con esto no ha cumplido el gobierno. Todavía queda pendiente entrar a esas cárceles y a las cárceles ordinarias para que se determine si esas cárceles efectivamente, como dice el régimen, que hay algunas que están digamos, en riguroso cumplimiento de la ley, a ver si eso es verdad y si Naciones Unidas lo puede convalidar. Importante, tengo que despedirlo, pero me gustaría hacerle la pregunta para que usted te responda brevemente sobre la encuesta que estamos haciendo el día de hoy. Ya se la voy a colocar ahí en pantalla para que la puedan ver. Ahí está. Le pregunto a nuestro invitado, ¿qué cree usted que ocurrirá luego de las recientes acciones de la comunidad internacional a través de organismos como la ONU, la CID, la Unión Europea y el Grupo de Lima? Ya hay 4 opciones: más presión al régimen, retorno de negociaciones, retorno, quiero decir, salida de Maduro, o no ocurrirá nada. ¿Qué opina? Para nosotros esto es más presión para el régimen y ellos tienen que lidiar con ello. Le digo a los que no creen en este tipo de medidas, ¿qué ocurriría si el régimen supiera que nadie de la comunidad internacional lo estuviera viendo? Importante reflexión, creo que ha sido muy acertado con todo lo que ha dicho. Estoy muy agradecido porque estuviera con nosotros en el espacio. Gracias a usted. Allí lo tienen.